Muy buenas noches, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este miércoles 3 de agosto del 2022. De inmediato, nuestro resumen de noticias más importantes acontecidas este miércoles. Diversas organizaciones que conforman el espacio plural de diálogo y confluencia para actuar conjunta y coordinadamente entre actores nicaragüenses han pedido al pueblo de Nicaragua y especialmente al pueblo católico interpelar a su santidad el Papa Francisco por el silencio que ha guardado contra los ataques sistemáticos en contra de la Iglesia Católica y la opresión que se encuentra sometida a Nicaragua. Este reclamo al Papa también va directo a los obispos nicaragüenses que han callado ante los atropellos y ataques constantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Yo creo que la Iglesia no puede volver a repetir el error de ver y callar mientras están matando, sacrificando a sus ovejas, que es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pues yo entiendo pues, que el estado de salud del Papa es delicado, que tiene muchos problemas, pero yo creo que la Iglesia de Nicaragua está sufriendo lo que muy pocas iglesias en el mundo han padecido en los últimos años, y es el momento en que la Santa Sede ponga atención sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua, y creo que nosotros los católicos tenemos que elevar la voz y pedirle pues al Papa y también a la Iglesia de Nicaragua, porque hay obispos de Nicaragua que siguen viendo para otro lado mientras están ocurriendo estas desgracias como la que ocurrió en Sébaco hace pocos días, y ver a un sacerdote pidiendo apoyo, que no lo dejen solo, y pues muchos obispos tampoco han dicho nada. Yo creo que nosotros tenemos, los católicos en primer lugar, que interpelar a los obispos y pues, a su santidad, de que no pueden dejar sola a Nicaragua y que su voz pesa. Yo creo que ellos no se dan cuenta del peso que tiene la voz de la Iglesia y que el pueblo de Nicaragua necesita escucharla. Para poder recuperar la esperanza, necesitamos la voz de la Iglesia. Yo creo que este es el momento para que la Iglesia rompa con ese silencio que nos pesa a todos como una lápida. Vimos la persecución, vimos aquel montaje que se le dio a Monseñor Carballo. Edwin Román, el sacerdote de Masaya que tuvo que exiliarse ante las amenazas de muerte y de cárcel por parte de la dictadura de Daniel Ortega, llamó a la comunidad internacional a ya no seguir con los mismos discursos vacíos sobre la grave crisis que enfrenta el pueblo de Nicaragua. El sacerdote Román relató este martes durante una entrevista a medios de prensa en Miami que la persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua no es reciente, sino que data desde los años 80. Esto se ha grabado desde el 2018, cuando la Iglesia ha alzado su voz en Nicaragua, demandando justicia, en un tiempo que predica también el Evangelio. Cuando hemos tenido que salir a la calle a recoger las víctimas de la represión, que los templos fueron dispensarios para sanar un poco las heridas, e inclusive llegar hasta las cárceles a interceder por los encarcelados. Eso ha venido creciendo, el hostigamiento, el asedio, la persecución constante a muchos sacerdotes y obispos en Nicaragua. Actualmente pues yo me encuentro por ese motivo fuera del país, porque he tenido muchas amenazas de encarcelamiento, de muerte, y en estos momentos muy difíciles que atraviesa en Nicaragua y la Iglesia en sí, en sus sacerdotes, en los cuales pues lamentablemente hay 2 sacerdotes ya en las cárceles. Pese al cierre masivo de ONGs por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, 10 organizaciones se comprometieron este miércoles a seguir documentando las violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas represoras, el aparato de justicia y operadores políticos. En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones instaron al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con las recomendaciones brindadas por el Comité contra la Tortura.
Es imperativo que el Estado proceda a la liberación inmediata y sin condiciones de las personas privadas de libertad por motivos políticos y que, mientras esto suceda, garantice que cesen los actos de tortura y se proporcionen condiciones de detención acordes a los estándares internacionales, señala el comunicado enviado a medios de comunicación. Los costarricenses viven días de alegría. Después del extenso confinamiento por la pandemia del coronavirus, el país centroamericano volvió a festejar su tradición más importante, la romería. Hubo 2 años que el problema de la pandemia no se pudo realizar. Esta vez como que hubo más fervor, como más fuerza. La gente esperaba con mucho más razón venir a hacer la romería. Es muy importante el haber perseverado y el haber esperado con fe. Peregrinos de las 7 provincias de Costa Rica caminan extensas distancias para llegar a la ciudad de Cartago, donde se encuentra su patrona, la Virgen de los Ángeles. Cada uno trae su fe y la lleva como él quiere y lo importante es la unión de todos. Para mí la fe es la que me sostiene a mí en nuestra Madre querida y Papá Dios. En la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, algunos fieles pagan o piden favores a la Virgen, mientras que otros elevan plegarias en favor de la paz en Ucrania. Pedimos por otros países que también están en conflicto, ¿verdad? Y le pedimos a la Virgen que nos conceda todas esas peticiones. Pedimos para todos los jefes de Estado, para el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los que dirigen las naciones. Las autoridades gubernamentales eclesiásticas calculan que unos 2 millones de costarricenses visiten a la Virgen de los Ángeles, cuya imagen fue encontrada en el año 1635. Donaldo Hernández, Voz de América. De esta manera le ponemos punto final a esta emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Gracias por haber estado con nosotros.